Elige bien. Segunda vuelta. Omar, para resumir, lo que tú dices es que un católico no puede votar por un partido marxista-leninista. Y en este contexto electoral, por lo tanto, un católico no podría votar por el profesor Pedro Castillo y por Perú Libre. A ver, Perú Libre ha presentado un plan de gobierno donde en las primeras páginas, lo he leído todo, he leído los dos planes de gobierno, donde en las primeras páginas dice claramente que es un partido marxista, leninista, mariateguista. La Iglesia Católica enseña que la Iglesia no apoya este tipo de ideologías, como tampoco apoya la ideología capitalista, asesina, que destruye, cosifica y usa a las personas solamente con fines económicos. Es de los dos lados que la Iglesia habla. Lo dice en el Catecismo 24-25, es un documento bastante actual. Lo dijo ya un papa hace más de un siglo y lo ha hablado la Iglesia en muchas oportunidades. Si uno escucha a Juan Pablo II en sus prédicas en Polonia, habla clarísimo sobre el tema. Juan Pablo II vivió la desgracia del comunismo en su país, ¿no? Cómo destruía a las personas y habló clarito sobre el tema. Pero también Juan Pablo II ha hablado sobre este capitalismo salvaje que destruye a la persona, que la cosifica, que la usa, que se convierte, un país capitalista salvaje se convierte en una sociedad de descarte, donde descarta a los más desfavorecidos, a los pobres, a los viejos, a los niños por nacer. Entonces, la Iglesia ha hablado claro sobre los dos temas. Entonces, si el partido Perú Libre se presenta como un partido comunista, marxista, leninista, ningún católico debe votar por ese partido. Pongo sí como condicional. Tú has dicho incluso que hacerlo sería una traición. Es decir, si tú fueras cardenal, ¿qué plantearías? La excomunión de aquellos católicos que voten por Pedro Castillo. Mira, no la planteo yo, la plantea la Iglesia ya. La Iglesia plantea ya ese tema. Claro, la Iglesia es madre también, ¿no? Finalmente nosotros como sacerdotes, yo siento la responsabilidad y la obligación de hablar con la verdad, porque sentía, lo dije en la homilía también, que nos hemos callado demasiado. Hemos sido demasiado tibios. Las ideologías también han entrado dentro de la Iglesia. Y a llegar al punto, te pongo dos ejemplos claritos de esto. Que un sacerdote diga que uno debe hacer un voto a confesional, que un sacerdote debe hacer un voto a confesional, es inconcebible. Yo no puedo hacer un voto a confesional. Yo soy sacerdote y soy católico y soy bautizado 24/7, todo el tiempo, 365 días del año. Yo no puedo ir a una cabina de votación, quitarme mi ser católico, dejarlo en la puerta, entrar a la cabina a votar como no católico a confesional y luego salir y volverme a poner mi traje de católico. Y te pongo un segundo caso. Hace varios años, cuando decretaron el martirio de los mártires de Pariacoto, los que fueron asesinados por Sendero Luminoso, por supuesto, uno de ellos se llama Miguel, los otros nombres son un poco raros. Nosotros los conocimos polacos, en vida. Dos polacos y un italiano. Nosotros los conocimos en vida e hicimos una llamada de atención sobre la extraordinaria labor que estaban realizando y los mataron por eso. Es. Claro, pero un sacerdote católico, para que veas cómo también las ideologías lamentablemente se meten en la Iglesia. Lamentablemente porque somos humanos, porque también los sacerdotes comparten vida con mucha gente pobre y sienten esta indiferencia de un Estado frente a la pobreza, frente a la gente que sufre hambre, lo vivo yo todos los días. Pero la solución no es la lucha de clases, la solución no es poner al pobre contra el rico, la solución no es decir todos vamos a ser iguales, porque eso es mentira. O sea, eso es mentira, hay que ser honestos. Siempre van a haber pobres, siempre va a haber pobreza. Lo que tienen que hacer es el partido, el gobierno que esté, que no lo ha hecho en estos últimos 30 años, no lo ha hecho. No solamente aquí, todos los problemas son Fujimori. Fujimori está preso en la cárcel por delitos que cometió. Está purgando 25 años de condena. Ya está preso, está pagando por lo malo que hizo. Omar,
Tú dices, y me resulta coherente con la doctrina de la Iglesia, que si el marxismo-leninismo considera a la Iglesia Católica y a la religión el opio del pueblo, sería una contradicción que un católico vote o defienda posiciones marxistas-leninistas. Ahora, ¿qué pasa con el profesor Correcto. Castillo? Él dice que él no es comunista y que es más, que es un creyente. Fíjate, está circulando un video, una especie de biografía de Pedro Castillo contado por su esposa. Y estos son 30 a 40 segundos de lo que ella dice sobre este tema. Yo quisiera que lo escuches y saber tu comentario. Adelante, por favor. Me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Esta referencia que hace Omar a Dios en un momento anterior, dice que cuando ellos trataron de formar un partido de maestros, pero había muchas firmas que recoger, no tenían tiempo y encima vino la pandemia, y terminaron aliados con Perú Libre, digamos. Y ella dice que cuando tenían que tomar la decisión de si seguían adelante con esto, donde fueron fue a una iglesia a pedir como Exitosa. Iluminación divina. Son gente creyente. ¿O tú crees que no? ¿Tú crees que eso no es...? No. Yo creo completamente lo que dice la señora. Completamente. O sea, ella no creo que esté hablando con la mentira. Si yo no he escuchado esa parte, voy a buscarla. Pero acá hay un problema. Si yo soy creyente... Ahora, si ella es evangélica, cristiana evangélica, no católica, y hay una iglesia evangélica... son católicos. No tiene por qué... Bueno, entonces si son católicos van a deben una informarse. iglesia de Cristo Nazareno o algo así se llama la iglesia. Bueno, si son católicos, debieron informarse bien a qué partido se metían. Porque entonces no están bien informados. El señor Pedro Castillo no está bien informado de aquí a qué partido se metía. Porque el partido creado por el señor Cerrón es claramente, y lo dice, o sea, no es un tema que se inventó la iglesia o que se inventó la gente. Él lo dice en el ideario y está clarísimo. Entonces, de repente el error es que el señor Castillo no ha sido informado, educado, nadie le dijo que participar en un partido comunista era contrario a su fe, a lo que en él cree. Yo jamás lo tildaría de terrorista. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia está sobre todo, para él y para ella. En este momento los dos candidatos no son culpables de nada, no tienen ningún delito cometido. Por eso pueden postular, si no, no podrían postular. ¿Hay juicios, hay pendientes, hay cosas que enfrentar? Sí, claro que sí, pero no son culpables de nada, son inocentes los dos, si no, no podrían postular. Entonces yo parto de eso en los dos casos. Lo peor que podemos hacer es decirle a él terruco o vincular necesariamente a los terroristas con él. Eso a mí no me corresponde, no lo haría, no lo he hecho nunca en ningún momento. Es más, Exitosa. cuando alguien ha posteado como respuesta en mi Facebook frente a este tema, yo dentro de mis posibilidades he tratado de borrarlo. Cuando yo posteé la vez pasada sobre la camiseta que no es sagrada y se lo dije al cardenal Barreto, cometí un error. El error fue no habérselo dicho a él, como hermano sacerdote, personalmente. Lo dijiste en público antes que decírselo a él. Claro, fue mi error, lo reconozco, pero lo que le he dicho es verdad. Y ahí mucha gente comenzó a opinar contra él de manera inadecuada y yo he borrado todo eso. Porque lo que menos quiero es generar división. Antes de ayer conversar, mira, te soy bien franco, yo tengo esta entrevista contigo por amistad, pero no voy a dar más entrevistas a nadie, porque siento que me pueden estar usando o aprovechando esta oportunidad para generar más división Yo, el día domingo que hablé, enseñé lo que enseña la Iglesia Católica. Yo no dije nada. Que alguien me demuestre
que lo que yo he enseñado va contra la enseñanza de la Iglesia, que alguien me demuestre que lo que yo he enseñado es una posición política. Lo es de alguna manera, pero está en base a la enseñanza de la Iglesia. Nadie me lo va a demostrar porque yo he enseñado lo que enseña la Iglesia, textualmente, tal cual. Y no lo de la Iglesia, porque mucha gente dice, no, pero eso es antiguo pero es válido, porque la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, lo que dicen los papas queda en la historia y queda válido mientras no se diga lo contrario. Hay una declaración de un papa contra la revolución comunista bolchevique, pero yo no hablo de eso, hablo del catecismo actual, del que usamos actualmente, ese catecismo gordo que está dividido en varias partes, lo que creo, lo que rezo, lo que abro, lo que obro, lo que vivo, etcétera. Y en uno de esos numerales dice 24, 25, dice bien claro que la Iglesia ha estado siempre en contra de ideologías comunistas, marxistas, leninistas y contra un capitalismo salvaje. Lo dice claramente, no lo invento yo. Ahora, yo no creo que el otro partido sea un partido capitalista salvaje. Por lo que yo he leído del plan de gobierno, puedo estar equivocado, puedo ser un iluso, pero no creo que sea así. Creo que ningún gobierno que ha pasado por el Perú ha tenido una política de capitalismo salvaje. Creo que ha habido muchísima corrupción que no ha permitido que la riqueza se redistribuya y vaya a los más necesitados. Pero no es un problema del sistema al 100%. Es un problema de personas que se han corrompido, que han destruido el país por corrupción. ¿Por qué Ahora, los gobiernos regionales mucho han recibido tanto dinero del canon minero? ¿Por qué no se ha reinvertido ahí? No sé si la información que tengo es exacta, no le he corroborado, pero Cajamarca ha recibido miles de millones de soles por canon minero y tiene 12 de los 16 distritos más pobres del Perú. ¿Eso es culpa de un sistema o es culpa de corrupción? Entonces, ¿por qué tú dices, tu programa se llama Hablemos Claro? ¿Por qué a veces tenemos miedo de hablar y de decir las cosas? Mira, ayer o anteayer ustedes pusieron mi homilía en el Facebook de Exitosa. No, lo pusimos al aire en la radio. Que he recibido, sí, la cantidad de insultos que he recibido, pero yo entiendo, yo respeto, perdono, no juzgo, no condeno, es su mirada, es su visión, es su pensamiento, con ideología o sin ideología, es su opinión. Eso a mí no me hace daño, no me afecta, ¿me entiendes? Porque además rezo por las personas, por todos, ¿me entiendes? No es algo que me hace daño ni que me afecta. Yo sí te soy bien sincero, me preocupa, Omar, con me preocupa las amenazas, porque entiendo que has recibido amenazas, y eso, tú sabes, el aprecio, el afecto que te tengo, eso me ha preocupado. O sea, me preocuparía en general contra cualquier persona, pero me preocupa en particular porque tú eres una persona expuesta, tú estás cerca de la gente, ¿no? Sí, muy cerca. Sí, mira, ayer me llamó un portal de la iglesia que se llama Así Prensa en la mañana y me preguntó sobre este tema. Yo le dije que no era un tema importante, yo le dije que no le den importancia, que por favor, es un tema, yo lo he sentido así, si yo fuera consciente que es una amenaza real, que es una amenaza de real peligro, hubiera ido a la comisaría a hacer una denuncia sobre estas amenazas. Pero yo sentí que fueron 3 llamadas de 3 personas que, mira, incluso yo le dije a mi obispo ayer, incluso puedo sentir que son de la misma iglesia y no están de acuerdo con mi opinión. ¿Me entiendes? No, claro, la amenaza era de insultos, ofensas, y el resumen era, deja de hablar contra el comunismo, deja de decirle a la gente que vote por Keiko. El resumen es eso, de las 3 llamadas. Después yo he vuelto a llamar esos números, no de mi número, sino de otros números, y son celulares apagados, que no existen, ¿no? O sea, todos estos días, desde el domingo hasta el día que estamos jueves, he hecho esas llamadas y no existen, esos no, es decir, están apagados, ¿no? Pero no es algo que a mí me preocupe en el sentido de que yo no lo veo como una amenaza real, ¿no? Sin embargo, estoy preparado también para eso. Es decir, por decir la verdad, que alguien me intente hacer daño o me haga daño o pase algo, es una consecuencia que yo tengo que asumir. Cualquier persona que dice la verdad tiene que asumir las consecuencias de decir la verdad. Y no es mi verdad. De hecho, la Conferencia Episcopal ha sacado un documento donde dice todo lo que yo digo porque es doctrina de la Iglesia, no porque lo he dicho yo, ¿no? Hay gente que piensa, no, la Iglesia sacó el documento por lo que tú hablaste. No es así, pues, ese documento estaba listo. Yo me quejé contra un documento infame que firmaron, que es la Proclama Ciudadana,
Y es infame por dos razones, porque en ningún momento se menciona a Dios y porque se firma con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde aparecen organizaciones que tienen ideologías totalmente opuestas a la enseñanza de la Iglesia, como el MOL, como RUNA, como IDL, como Manuela Ramos, que son abortistas. Entonces, esa fue la queja. Me informaron claramente que ese no era un documento oficial de la Iglesia, que iba a salir, y recién ha salido. Ha salido ayer o antes de ayer. Y ¿Tú has hablado con Monseñor Barreto, con el cardenal Barreto, en estos días? ¿Has podido hablar con él? Yo no, lo he intentado llamar 2 veces, tengo su teléfono, lo veo viejo. Voy a llamarlo hoy día nuevamente para hablar con él, pedirle disculpas por haberlo hecho público y por no haberlo llamado y decirle a él que está equivocado. Nadie es infalible, solo el Papa cuando anuncia un dogma. En la Iglesia Católica, yo le hablo a los católicos, nadie más es infalible, pero mi afán nunca fue pelear con él ni dividir a la Iglesia. ¿Qué peleo yo, un cura de Cerro, con un príncipe de la Iglesia, un cardenal? ¿Qué podría pelear yo con él? Pero sí, si se equivocó al decir, creo que él mismo lo sabe ya, porque es diferente que un futbolista, un joven de un equipo de fútbol diga, esta es la sagrada camiseta de mi equipo. Es diferente decir eso en la boca de un joven, de un muchacho, de una persona, que en la boca de un cardenal. Es diferente. Pero vuelvo a repetir, le pido disculpas porque no lo debía hacer público, debía llamarlo a él. Y debía decirle a él personalmente, señor cardenal, se ha equivocado en esto. Para terminar, Omar, me preocupa mucho, y te soy sincero, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo por desde este pequeño espacio que tengo acá, o sea, abrir la posibilidad de escucharnos, es decir, escuchar a todos con respeto. Todo el mundo tiene derecho a tener la opinión que le dé la gana, ¿no es cierto? Y que la gente decida sobre la base de escucharlos a todos. Pero hay tal nivel de intolerancia, Omar, que sinceramente da miedo. ¿Qué va a pasar? O sea, si gana Keiko, ¿qué van a hacer los que están contra Keiko? Que si gana Castillo, ¿qué van a...? O sea, estamos como yendo a un choque de trenes que no sé cómo vamos a hacer para impedir que ocurra, Omar. Mira, primero hay que partir del error que se comete al decir que hay que elegir entre el mal menor. A mí me parece una falta de respeto para la población peruana que ha votado por estos candidatos, decir que son el mal menor, cualquiera de los dos, porque es falta de respeto a la población que ha votado por ellos. Si ellos son el mal menor, ¿qué son los demás? O sea, son el mal menor porque no salió mi candidato o mi candidata. Eso no me parece correcto. Eso ya genera división. La gente elige pensando en el Perú y que cada uno con libertad, incluso los católicos, con libertad elijan la posición que creen más conveniente, pero no por ideologías. Por favor, lean los planes de gobierno, escuchen lo que están diciendo los candidatos, miren a los equipos que tienen, escuchen la actividad que va a haber el domingo, ¿cómo se llama? El debate entre los dos candidatos. El debate. Infórmense. Eso va a ayudar, eso lo que genera es bajar la tensión. No inventemos fantasmas donde no hay, donde no existen. No se puede llamar al señor Pedro Castillo terrorista porque no está comprobado que lo sea. Como no se puede llamar a la señora Keiko Fujimori organización criminal porque no está comprobado que lo sea. Tú sabes muy bien que hay mucha gente que tiene procesos pendientes y eso no los hace culpables. Exitosa. Porque hay un principio legal de la presunción de inocencia, pero además hay un principio legal que dice que nadie es culpable, que todos somos inocentes hasta que no se nos compruebe la culpabilidad. Entonces, ¿por qué no respetamos eso en ambos bandos? ¿Por qué no respetamos el dejar de insultarnos y llamar a Pedro Castillo terrorista cuando no lo es? Cuando no lo es. ¿Por qué no dejamos de mentir también como políticos, los políticos? ¿Por qué inventamos cosas que no son ciertas en cualquiera de los dos lados? Eso es lo que está dividiendo. El Perú ya está fraccionado desde hace mucho tiempo y estas elecciones lo están fraccionando muchísimo más. Nosotros desde la Iglesia rezamos por la unidad, rezamos para que Dios nos dé un presidente que ayude realmente, una presidenta, un presidente que ayude realmente a salir de este hueco en el que estamos.
Estamos en un hueco metidos por la pandemia, por una situación económica terrible, por falta de trabajo. La pobreza ha aumentado, el nivel de pobreza, la gente que había superado el nivel de pobreza ha vuelto a bajar al nivel de pobreza. Lo veo yo todos los días, los comedores populares, la anemia, la tuberculosis. Es decir, está campeando y todo el mundo está viendo solamente tú eres terruco, tú eres corrupta y no ven otra cosa. Elige bien. Segunda vuelta.